otro problema que está afectando a Asia Occidental. Y eso es el cambio climático. El río más largo de Siria ha retrocedido. Imagina un río que ha fluido por el corazón de la propia historia, nutriendo civilizaciones durante milenios. Este río, que una vez estuvo lleno de vida y promesas, ahora es solo un susurro de su antigua grandeza. Pero lo más impactante no es el declive del río, sino lo que se ha recuperado tras su rápida transformación. ¿Qué misterios se esconden bajo el lecho del río expuesto? ¿Cómo han reescrito estos asombrosos descubrimientos la antigua historia del Éufrates? Únete a nosotros mientras descubrimos los extraordinarios secretos que esperan bajo la superficie de este poderoso río. El río Éufrates, también conocido como el Nahr al-Furat en turco, es un magnífico testimonio de la grandeza de la naturaleza y de la historia humana. Es el río más largo del Medio Oriente, con una extensión impresionante de 2.800 kilómetros, lo que lo convierte en una característica geográfica dominante en la región. Este notable río comienza su recorrido en la pintoresca región de Anatolia Oriental, en Turquía, donde sus fuentes, los ríos Karasu y Murad, se unen cerca del distrito de Kaban, en la provincia de Elzig. Estas cuencas iniciales fluyen desde el terreno montañoso de Turquía, descendiendo por valles y llanuras, mientras se unen para formar el poderoso Éufrates. A medida que el Éufrates continúa su descenso hacia el sur, serpentea con elegancia a través de los paisajes escarpados de Siria e Irak. El recorrido del río es antiguo, serpenteando a través del tiempo y la historia, modelando los destinos de innumerables civilizaciones que eligieron sus orillas como cuna. Sus aguas han apagado la sed de la humanidad durante siglos, nutriendo el crecimiento de algunas de las sociedades más antiguas e influyentes del mundo. Hoy, el río Éufrates sigue siendo una fuente esencial de agua para la región, desempeñando papeles cruciales en la irrigación, el transporte y la industria. Sus aguas son el sustento vital de la agricultura, permitiendo que las tierras fértiles a lo largo de sus orillas prosperen y proporcionen sustento a millones de personas. Ahora, hablemos del curso del río Éufrates. Siguiendo su fuente, continúa su viaje hacia el sureste a través de Turquía, Siria e Irak, finalmente fusionándose con el río Tigris. Esta confluencia de dos poderosos ríos forma el Shatt al-Arab, una vía fluvial que desemboca en la vasta extensión del Golfo Pérsico. A lo largo de su curso serpenteante, el Éufrates ha sido testigo del auge y caída de grandes civilizaciones. Fue el sustento vital de los sumerios y babilonios, la base sobre la cual florecieron sus imperios. Se convirtió en un premio codiciado para poderosos imperios, desde los asirios hasta los persas. Pero la historia del Éufrates no termina aquí. Se extiende más allá de la historia y la geografía. Se menciona en las páginas de la Biblia un testimonio de su duradera importancia. En el libro del Génesis, es uno de los 4 ríos que fluyen desde el jardín del Edén, sirviendo como un límite definitorio de la tierra prometida a Abraham y sus descendientes. Avanzando al libro de Jeremías, encontramos una profecía asociada con el Éufrates. Jeremías previó un día en que las aguas de Babilonia, incluyendo el río Éufrates, se secarían como consecuencia de la idolatría. Esta antigua profecía ha cobrado una nueva relevancia en tiempos recientes, ya que los ríos Éufrates y Tigris efectivamente enfrentan un declive significativo. Pero hay más intriga por descubrir. El libro del Apocalipsis, una obra profunda de literatura apocalíptica, predice el secado del río Éufrates durante los tiempos finales. Se profetiza que este evento allanará el camino para un vasto ejército al este para cruzar el río, lo que significa la batalla final épica entre el bien y el mal. Se cree que esta convergencia de líderes mundiales ocurrirá en un lugar conocido como Armagedón. La escatología islámica también confiere gran importancia al río Éufrates. Referencias en el Corán y hadices proféticos lo vinculan con el paraíso y batallas profetizadas, incluyendo Armagedón, referido como la batalla de Davek. Según la tradición islámica, una montaña oculta de oro se encuentra bajo las aguas del río, destinada a ser revelada como una señal del inminente fin de los tiempos. Sin embargo, se advierte que la búsqueda de este tesoro provocará gran conflicto y pérdida. La historia del río también está marcada por transformaciones en su paisaje. En el pasado, el río Éufrates se ramificaba en numerosos canales, creando extensos pantanos y Basra. Sin embargo, estos pantanos fueron drenados en la década de 1990 bajo el gobierno de Saddam Hussein, como una estrategia para expulsar a los rebeldes árabes de los pantanos. Tras la invasión de Irak en 2003, la política de drenaje cambió, ofreciendo esperanza para la posible recuperación de estos ecosistemas vitales. Navegar por el río Éufrates es un desafío para las grandes embarcaciones, ya que solo los barcos de calado pequeño pueden manejar sus aguas impredecibles. Estas embarcaciones más pequeñas pueden llegar hasta la ciudad iraquí de Hit, situada a solo 53 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente 1.930 kilómetros río arriba desde la desembocadura del río.
A pesar de las cambiantes mareas de la historia y la evolución de la tecnología, el río Éufrates sigue desempeñando un papel fundamental en el mundo contemporáneo. Permanece como una fuente vital de riego para el Irak y Siria de hoy en día, profundamente arraigado en la economía y cultura de la región. Sin embargo, han surgido tensiones entre los países vecinos debido a la construcción de presas aguas arriba y proyectos de riego, lo que ha provocado escasez de agua aguas abajo. Entonces, ¿cuál es el estado actual de este imponente y histórico cuerpo de agua? El río Éufrates. En los últimos años, el río Éufrates ha enfrentado una serie de desafíos formidables que lo han dejado en un estado de incertidumbre. Quizás el desafío más urgente de estos sea la persistente sequía que ha afectado a la región y el uso excesivo de sus recursos hídricos. Desafortunadamente, la situación se ha visto agravada por la construcción de presas y proyectos de riego aguas arriba. Estos proyectos, que suman más de 25 represas y 19 plantas hidráulicas a lo largo del curso del río, han impedido indudablemente su flujo, que antes era majestuoso. La consecuencia de este flujo de agua menguante ha tenido efectos de gran alcance tanto en las personas como en los ecosistemas que dependen del agua vital del río. La productividad agrícola ha disminuido, y los peces del río y otras especies acuáticas han sentido el impacto. Además, la disminución de los niveles de agua en el Éufrates ha estado estrechamente relacionada con el preocupante aumento de la desertificación y la degradación de tierras, comprometiendo aún más el equilibrio ecológico de la región. Pero los desafíos no terminan ahí. El secado del río Éufrates ha provocado tensiones geopolíticas entre los países que comparten este recurso vital. La asignación y gestión de los recursos hídricos se han convertido en cuestiones controvertidas, tensando las relaciones diplomáticas e incluso llevando a conflictos. Lo último que necesita esta región es más agitación. Sin embargo, es crucial enfatizar que no se trata solo de política y diplomacia. Se trata de las personas directamente afectadas por estos cambios. Las comunidades locales a lo largo del Éufrates se enfrentan a una escasez de agua severa, lo que resulta en una reducción de los rendimientos de cultivos e inseguridad alimentaria. Estas dificultades tienen repercusiones económicas significativas, afectando los medios de vida de innumerables individuos. El suministro de agua menguante del río Éufrates, tanto en cantidad como en calidad, ha afectado gravemente a sus ecosistemas y biodiversidad. Esta degradación ambiental es otra faceta de los complejos desafíos que enfrenta este histórico río. En esencia, el río Éufrates, que antes era una poderosa fuerza de la naturaleza, ahora es una sombra de lo que fue. Ha sido reducido por una combinación de factores, incluyendo las políticas hídricas de los países vecinos, una sequía de 2 años y años de explotación por parte de Irak y sus agricultores. De manera abrumadora, muchos funcionarios temen que el caudal del río pronto se reduzca a la mitad de lo que fue alguna vez. El costo humano de esta crisis es visible en las marismas, donde los recolectores de juncos ahora están de pie sobre tierras que antes flotaban. Sin embargo, con hoces oxidadas en mano, llaman a los botes llenos de turistas, pronunciando la desgarradora frase Makumai, que se traduce como "no hay agua". Ahora, volvamos nuestra atención a un giro sorprendente en esta historia, uno que revela un rayo de esperanza en medio de la adversidad. ¿Quién hubiera pensado que la sequía podría ser una bendición disfrazada? Bueno, en el caso del río Éufrates, ciertamente parece serlo. A raíz de las aguas retrocedidas del río Éufrates, debido a la sequía persistente, se ha desarrollado un fascinante viaje al pasado. Este desafío ambiental ha presentado todo un nuevo campo de posibilidades, tanto para arqueólogos como para historiadores. De manera notable, el cambio del paisaje ha revelado a Anbar como uno de los sitios arqueológicos más importantes de Irak. Esta región estuvo una vez sumergida bajo las aguas del río, ocultando una riqueza de historia que abarcaba culturas desde tan atrás como el año 3000 a.C., incluidas las ilustres eras de los sumerios y los romanos. Además, el área fue hogar de antiguas comunidades judías. Sin embargo, con la retirada de las inundaciones, Ratib Ali al-Kubaisi ha podido explorar lugares específicos que durante mucho tiempo permanecieron ocultos bajo la superficie del río. Entre estos descubrimientos, destaca un acantilado adornado con una secuencia de tumbas precristianas grabadas en su fachada, que ofrecen un vistazo a las prácticas funerarias de épocas pasadas. Uno de los hallazgos más emocionantes resultantes del retroceso del río es la antigua ciudad de Taubes, que data de hace asombrosos 3.400 años. Este tesoro sumergido emergió a la vista en la localidad iraquí de Aná, arrojando luz sobre un fragmento de historia que durante mucho tiempo había estado oculto por el flujo del río. Pero las revelaciones arqueológicas no se limitan solo a Irak.
las aguas que retroceden también han sacado a la superficie el histórico castillo de Hostek. Este castillo, previamente accesible solo en bote, fue elevado desde las profundidades del lago de la presa Kaban del río Éufrates, a medida que disminuían las aguas del río. Este extraordinario descubrimiento ofrece a los investigadores una oportunidad única para profundizar en la arquitectura y las técnicas de construcción del pasado, enriqueciendo nuestra comprensión de la historia de la región. Sin embargo, la historia no termina aquí. En Siria, la construcción de la presa de Tabqa en 1968 trajo cambios significativos al flujo del río Éufrates. En lugar de desviar el río hacia el desierto o crear lagos, la presa creó un vasto embalse que sumergió algunos de los monumentos históricos más renombrados a lo largo del curso del río. Esto incluyó cientos de cementerios de monasterios cristianos siríacos que se cree que están presentes en la región. Ahora, a medida que el nivel del agua desciende gradualmente, estos monumentos ocultos están resurgiendo. Entre ellos se encuentra un cementerio submarino, visible cuando el cielo está despejado y el lago está limpio, ofreciendo una visión sorprendentemente hermosa y significativamente histórica del pasado. En esencia, aunque la reducción del caudal del río Éufrates ha provocado una serie de desafíos y preocupaciones, también ha desvelado un notable tesoro de maravillas arqueológicas. Estos descubrimientos no solo enriquecen nuestra comprensión de la historia de la región, sino que también sirven como testimonio de la resiliencia del patrimonio humano, esperando pacientemente bajo la superficie del río la oportunidad de contar sus historias una vez más. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el Éufrates, un río que sigue fluyendo a través del tiempo, revelando sus secretos e historias, incluso frente a la adversidad? Compártelo con nosotros en los comentarios abajo. Asegúrate de suscribirte a este canal con una notificación de campana si disfrutas viendo nuestro contenido. Subimos cosas increíbles aquí, que seguramente disfrutarás. Dale un me gusta a este video y deja un comentario abajo. Nos vemos en el próximo.